días, muy buenas tardes, buenas noches, buenos medios días, dependiendo del lugar donde usted se encuentre en este momento escuchándonos, viéndonos. Gracias por estar aquí presente Esto, el, en este miércoles más donde salimos de cacería. Los miércoles es temporada de cacería aquí en el universo de Madcast, en nuestro ecosistema. Salimos de cacería tras las bestias indomables que se la pasan babeando estos linderos de la selva de esta sociedad. Aquí, en punto de mira, hoy lo tenemos a usted y tenemos a las redes sociales. Le doy la bienvenida con este breve interludio a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, que está listo desde un hermosísimo y recóndito lugar entre las cordilleras de Colombia para apuntar el rifle de la opinión a través del punto de mira. Álvaro, bienvenido, buenas tardes, noches, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o bautismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? a ver, Ignacio, pues bien, mejor imposible, como decía un amigo mío cuando le preguntaba yo, ¿y usted cómo se encuentra? Siempre era mejor imposible, ¿no? Y si lo encontraban en un carro, en un supermercado con un carro de mercado y decía, pues, mientras esté haciendo mercado es porque estoy muy bien. Entonces, pues sí, optimismo se llama eso. Y yo creo que es lo que debemos tener todos en este mundo loco en el que vivimos. Si no fuera por el optimismo, la esperanza y el humor, otro gallo cantaba. Sí, señor, así Pues es. bien, eh, vamos a darle inicio a este nuevo tema, habiendo ya finalizado en el programa pasado temporalmente el tema de Petro. Vamos a darle tiempo al hombre para que organice Para que su recapacite. gobierno. También sí. Y luego retomamos, ¿no? Es interesante, lo mismo que vamos a hacer con la política de algunos otros países. Pero en este tema de las redes sociales hay una diversidad de enfoques que vamos dando poco a poco para ir como armando ladrillito a ladrillito el edificio de esta parte del programa. Entonces, a ver, Ignacio, ¿qué propones para que iniciemos? Bueno, yo creo que es interesante hablar del fenómeno de las redes sociales como un fenómeno de comunicación, ¿no? Es inherente y de hecho pues se nota a través del uso de las redes sociales y del éxito de las redes sociales que una de las cosas que más le gusta al ser humano es contar, comunicar. De hecho, eso es lo que hace eso es lo que le da poder a la palabra, ¿no? El poder relatar una historia, el poder contar un hecho o el poder dar su propia versión, ¿no? Eso es algo que al ser humano le ha interesado y le interesa muchísimo desde tiempos inmemoriales. Desde el registro, desde que se conoce la práctica del registro de la historia y la documentación de la vida de los seres humanos, la palabra y esa comunicación pues cobran, exacto, cobran una vigencia desde cuando se hizo la primera rúbrica, ¿no? Desde los jeroglíficos de Egipto, pasando por las runas vikingas, etcétera, etcétera, pues hay siempre la cultura y el ser humano está tratando de a través de plasmar de alguna manera en el medio ambiente o en el mundo su huella a través de lo que puede expresar, puede decir, ¿no? De hecho, la etimología del tema nos lleva a pensar en las famosas cavernas que han encontrado con esos Sí, primeros sí. dibujos rupestres, ¿no? Del el hombre cavernícola cazando búfalos, han sido Sí, sí. inspiración de millones de historias. Ahí tiene usted entonces la vigencia de las redes sociales y la vigencia de las palabras. En Utrora, el Facebook era ese pedazo de muro en esa caverna, ¿no? Donde iba la gente y plasmaba lo que le había pasado en el día. Entonces, viene inherente al crecimiento de la sociedad y de los seres humanos como sociedad el tema de poder comunicar las experiencias, ¿no? Y a través de la comunicación se enseña y a través de la comunicación se supera y a través de la comunicación se crece, se madura, la comunicación construye sociedades, bueno, y destruye también sociedades. Y Exacto. entonces vienen en estos tiempos de posmodernidad, de liberalismos que parecen derechismos y de derechismos que parecen liberalismos y
de gobiernos socialistas meramente capitalistas y de gobiernos capitalistas y socialdemócratas y socialistas meramente con atisbos de dictaduras, y en donde en un mundo caótico, colapsado después de una pandemia, nos encontramos entonces con la necesidad de pagar la energía más cara en virtud de la hegemonía de uno u otro país. Y va, todo eso volcado a granel y en trillones de bytes de información hoy en día en las redes sociales, ¿no? Que surgen, entre otra cosa, digamos que el comienzo, pues hay muchas cosas que podemos citar como comienzo de las redes sociales. El Pinterest, antes de eso, antes del Facebook estaban otras aplicaciones, el MSM, había una de fotos que no me acuerdo cómo se llamaba, antes de Instagram. Bueno, hay High 5. Hay cinco, eran cosas así, sí. Eran Ujú. intentos hasta que este señor Zuckerberg se encontró con quien organizó una red para ver quién era el más listo para contactar a los alumnos de la universidad internamente, y después fue una cosa de citas y burrundum, creció hasta que se convirtió en el papá de las redes sociales, que es Facebook, y luego pues ya viene el resto, ¿no? Pero antes de eso, disculpa Álvaro, que lo que pasa es que Sí, no, me, tranquilo que me, está muy bien. antes de Facebook y antes de todo eso ya existían salas de chat virtuales, que ya no hay casi, en donde uno se encontraba con personas de todo el mundo y se ponía a conversar, y había un chat general en donde la gente peleaba y hay un moderador que los callaba, y después uno tenía la posibilidad de mandar el mensaje privado. Yo recuerdo haber participado en ese tipo de chats, y había chats para adultos y chats para rockeros y chats para salseros, y había el chat gótico. Yo recuerdo de haberme inscrito y haber participado como usuario dentro del chat gótico y conversar ahí con personas y conocer personas ahí, y sí, hasta una novia conseguí por ahí en el chat gótico. Y eso fue antes de Facebook, ¿no? Eso fue antes de Facebook. Claro, Entonces, claro. ese es el tema con las redes sociales. Hoy en día un instrumento de presión, hoy en día un instrumento de negocio, hoy en día un instrumento político, un instrumento de crimen también, un instrumento de manipulación, De acoso. de acoso también, sí. Sí, em, A mí me han hecho acoso por todo hermoso. a todos, a mí también, no, creo que no. Entonces, a uno por feo, yo no sé, por lo que sea. A ver, la Real Academia de la Lengua Española define las redes sociales de esta manera: plataformas digitales de comunicación global que ponen en contacto a gran número de usuarios. Con esa apertura que tú hiciste más o menos una globalización de lo que en adelante será el tema, porque tocaste varios puntos que poco a poco podemos ir profundizando un poquito más. Sí, interesante como mencionaste lo de los jeroglíficos, que eso es lo que nos diferencia, digamos, a nosotros de los demás animales, es el poder comunicar. El poder comunicarnos estableció pueblos, estableció grupos humanos. Ujú. El hombre siempre, para poder protegerse de su entorno, cuando es agreste, yo no me imagino cómo era la época de los dinosaurios, siempre se ha hecho en comunidades, siempre se ha agrupado en comunidades. Las comunidades van adquiriendo identidad, tradiciones, costumbres, y prácticamente gobierno, porque eso no es de ahora ni de un tiempo para acá, ¿no? Y siempre ha habido la supremacía de uno sobre otro, pero la escritura, el poder comunicarse y el poder, digamos, como tú decías, plasmar en el fondo de una caverna o en una piedra un jeroglífico, pintar un hombre cazando un buey o algún animal, las guerras, simbolizando todas estas cosas, era una forma de ir
pasando la historia digamos al futuro, para que alguien más y dejando un legado. Los muchachos hoy en día, pues nosotros somos transgeneracionales, yo un poquito más que usted, Ignacio, porque soy más antiguo, para no Más, decir más viejo. clásico. Eso, más Modelo más clásico. clásico. Saludos a Sí, yo Leonardo en soy. Bogotá, que nos está conectando Está ahí. por ahí, qué Sí. bueno. Entonces, digamos, en ese desarrollo ya en la posmodernidad, ¿qué sucede con las comunicaciones? Las dos grandes guerras buscaron la forma de que las comunicaciones fueran más eficaces. Claro, que era ¿Por qué? fundamental para poder ganar, la comunicación era fundamental. De hecho, Exactamente. el día del desembarco en Normandía se complicó la cosa El día para, de, el día de se complicó la cosa para los alemanes porque llamaban y no les contestaban en el comando central y cuando les contestaron, no, el Führer está dormido, no lo podemos despertar. Ya más tardecito, mira a ver qué puede hacer, tu rundún. Ahí estuvo. claro, el telégrafo viene a partir de 1837, o lo que es el código Morse, ¿no? Sí. Esto se ayudó a transmitir y con todo el desarrollo que venía sucediendo en la humanidad a través del ferrocarril, no solamente la guerra, ¿no? Sino a través de los ferrocarriles y las comunicaciones de los diferentes sucesos en el mundo, cuando el mundo comienza a interconectarse, comienza a hacerlo a través de medios como ese, digamos el telégrafo, que era el más inmediato, pero muy limitado en sus transmisiones. Luego viene la radio, viene la prensa, la imprenta, que eso que si no estoy mal la imprenta se la inventaron realmente fueron los chinos. Y luego viene la televisión, pero todos esos eran monólogos. Correcto, eran medios Que es fríos. que sí, El exacto, o más sea, interactivo de todos ellos era la radio porque permitía que el usuario de alguna manera interviniera, por ejemplo, si podía llamar en vivo, era el menos frío, pero el resto de los otros eran absolutamente fríos, ¿no? completamente. O sea, era un monólogo. El espectador asistiendo a la información que le estaba llegando sin ninguna posibilidad de intercambiar ideas, ni refutar, comentar, ponerle, bueno, me gusta, no me gusta. Y Eso no eso no exacto, sucedía, con muy poca elección de contenido, había que ver lo que había que ver. claro. Pero entonces en esa misma necesidad de comunicaciones se fue desarrollando digamos, las empresas de correos internacionales. Pero yo me acuerdo, a nosotros, a mí me tocó, ¿no? Los muchachos hoy en día yo no creo que les toque eso. Y a usted también le debió tocar la clase de caligrafía, ¿no? Sí, Entonces le enseñaban a escribir uno en cursiva con, cuadernos y con detalles muy precisos. Perdón, ¿sí? había un elemento de tortura para los que nos estén escuchando que se llamaba plana. La Era plana, un instrumento de tortura físico y mental. El cuaderno de y mental, planas. el de planas. Porque uno tenía el de caligrafía, que era el que tenía todo ese montón de rayitas para que uno, digamos, en la cursiva la pudiera llevar dentro de límites para poder, digamos, convertir la mano en diestra para escribir, ¿no? Pero eso que tú dices de las planas, ay, Dios mío, escriba 100 veces, no debo hablar en clase. O a veces hasta más, y le cae uno de tarea, llega uno a la casa a seguir escribiendo las líneas hasta que tenga que presentarlas al día siguiente. Sí, no, no, no. Pero eso era un elemento de tortura. Sí, es un elemento de Entonces, tortura. entonces nosotros aprendimos a leer, a escribir, a redactar y algo de ortografía. Digo algo porque no totalmente. Pero entre eso la clase de español, que tenía que ver con todo lo relacionado con el lenguaje. Y cuando uno iba a escribir una carta, se acostumbraba a hacer un borrador. Por ejemplo, yo le iba a escribir a un primo que tenía yo en España. Bogotá, no sé qué, empezaba uno con todo, ¿no?
y con el encabezado preguntando por su estado de salud, tú con una cantidad de protocolos. Lo de forma y recibo. Sí, sí, sí. Y luego, y el papel carta era rayado, ¿te acuerdas? Sí. Eran hojas rayadas. Sí, que venían en un bloc. Que venían en un blog, sí. O compraba uno las unidades en la tienda, véndame 2 hojas de carta, sí, sí. Ya no, 2 hojas. Llegaba un Jacinto, entonces, ya voy, mijo, y sacaba las 2 hojas de carta, sí, entre los caramelos, sí, sí, por ahí, sí. Por allá. Cuando entonces, no después de hacer el borrador, cuando no había para envolver la carne o el pescado, usaban la hoja de carta también para envolver la de carta, sí. Sí. Luego de hacer el borrador había que pasarlo en limpio, se llamaba así. Pasarlo en limpio era ya la que era. No podía tener tachones. Es más, escribía uno con pluma y tinta. Eso era complicadísimo. Entonces, cuando yo estaba pensando en ¿A ti la pluma y la tinta, a mí sí el bolígrafo? A mí me tocó la pluma y la tinta esa Super Quink que venía en un envasito así como triangular, vidrio, sí, y uno abría la cosa esa y bueno, y de pronto hacía uno y salía la gota, entonces se tiró la hoja, no había forma de había que volver a comenzar, no, volver a empezar. Ay, en ese contexto los madrazos tenían otro tópico, ¿no? Sí, porque no decía Virgen Santísima. No. Estaba por terminar y justo se manchaba la carta y mira doble cuatro y bueno. Y pasito porque es de que lo escucharan a uno en la casa echando un madrazo, ¿no? Sí, me hubiera costado el cuello. Sí. Entonces, eso no es como ahora. En mi casa no se escuchaba un carajo. Nada. Y a mí me tocó la época, ya que estamos, bueno, a darle un poquito de historia a los muchachos que vayan a escuchar este programa y a los que no son muchachos que nos acordemos. Cuando uno estaba en la calle reunido con un grupo de amigos y soltaba alguno, venía una mujer o soltaba alguna mala palabra delante de una mujer, le llovían los cocotazos, ¿no? Porque uno delante de una mujer, la que fuera la amiga más íntima y más personal, no podía uno soltar una mala palabra. Claro, pero eso hoy en día ya es acoso, es tóxico. Tienes que dejar que la gente se exprese tóxico, sí, como quiera. Exacto. Pero es que a uno le tocó la urbanidad de Carreño, por ejemplo, ¿no? Sí, ese señor ya es un fantasma que habita en unos recónditos recuerdos por ahí de unos más, unos menos, pero ya hoy en día uno le dice a un muchacho... En una caverna. Sí, uno dice, no hombre, que la urbanidad... Es que, ¿por qué? ¿Es un equipo de fútbol? Uno estaba jugando fútbol en la calle y despuntaba en la esquina uno de los señores, de los papás de alguno que vivía en alguna de las casas de la cuadra y uno paraba el balón hasta que el señor entraba a su casa. Ajá. De ese tamaño. Y saludaba. Sí. Bueno, entonces retomemos. Es que las redes sociales terminaron con todo eso, asesinaron todo eso. Todo eso, sí. Entonces, para que del momento en que uno pensaba en enviarle una carta al primo en España desde Colombia, iniciaba todo un proceso que podría tardar meses. No, digamos más de un mes, no, por lo menos unos 2 meses. ¿Por qué? Porque uno tenía que comenzar por pensar en qué le voy a decir a mi primo, ¿no? Y comenzar a hacer toda esa parafernalia de escribir el borrador y después pasarlo en limpio. Después había que ir a conseguir el sobre, ir a conseguir las estampillas, dependiendo la cantidad de estampillas de lo lejos que se iba la carta, y ponerla en el buzón de correos nacionales. Ya, se iba. Al primo le podía estar llegando la carta un mes o mes y medio después. Y de aquí a que él me contestara la carta habían pasado 3 meses para que volviera otra vez yo a recibir una carta de mi primo diciéndome... Con lo cual el asunto de la carta ya había terminado. No, sí. Primo, llamo, entonces, te escribo para pedirte autorización y vender tu auto. Ya cuando el primo mandaba la autorización, ya el auto estaba vendido. Ya el carro estaba vendido, sí. Sí. Entonces, era todo un proceso para poderse comunicar.
las llamadas por teléfono costaban un burgo de plata. Y uno no tenía acceso en la casa, pues si acaso los papás, pero ellos hacían, ya hacer una llamada internacional era una cosa demasiado suntuosa. Había que ir a las oficinas para poder llamar, a las oficinas de O las de irse telecomunicaciones. exacto, de telecomunicaciones a llamar, pero eso era a la carrera porque eso corría esa cuenta Sí. a mí. Luego viene el teléfono, digamos que va facilitando más cosas con los correos, con todo esto, y el teléfono aparece en 1876, por ejemplo. Eso fue un gran invento. Después viene el mundo se va uniendo a través de las comunicaciones, alrededor de las comunicaciones. Pero lo impensable, yo creo, para todos nosotros era llegar a la internet, y con la internet comenzar tímidamente este proceso de globalización de las comunicaciones. O sea, como decimos, estar yo sentado aquí en Colombia y tú estás en Uruguay, y hay personas que me están escuchando en México en tiempo real en este momento. Esto era de las caricaturas de los supersónicos. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, claro. Pero no era una cosa que uno se pudiera imaginar como real, como esas bandas transportadoras y todo eso que hoy existe en los aeropuertos. Eso era lo que uno veía en esas caricaturas de Hanna-Barbera estamos hablando de la década de los 60. Sí, sí. Bueno, yo no estaba por ahí en esa época, pero sí, sí. Claro. Eso era ciencia ficción, Julio Verne. Sí, sí, sí. Entonces, poco a poco se han ido desarrollando la interacción en el mundo con las comunicaciones, desde esas épocas inmemoriales, por ejemplo, el telegrama, cuando sale el telegrama, el Marconi, que era el Twitter de esa época. Sí. Estamos hablando también de la década de los 60 y un poco más atrás, pero digamos donde yo lo conocí, lo viví. Entonces uno iba a la empresa de teléfonos, de comunicaciones, aquí se llamaba Telecom, entonces para escribir un telegrama. Entonces, ¿cómo se escribía el telegrama? Porque le cobraban a uno no por letras, sino por palabra. Entonces decían, tía, pensándola mucho, mi mamá espera, usted venga pronto. Y mandaba el telegrama. Sí, 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 era así. O avísenos día, hora, venida. Exacto. Tía, Paquito el gato murió. Paquito, tu gato murió. Sí, era así. Ahí hay un cuento, ¿no? Sí, saludos a Alejandro Garzón, que también nos escucha desde Colombia. Gracias, Alejandro. Ahí hay un cuento muy simpático de hace muchos años. ¿Lo recordamos o qué? Bueno. Echémosla a ver. Que era que se va un fulano pues fuera del país y le deja encargado el gato que quería mucho la hermana. Y le dijo, me cuide el gatico, yo me voy a demorar más o menos unos 2 años. Yo quiero encontrar mi gato cuando llegue. Entonces le da todas las recomendaciones. Entonces le pone ya un telegrama que decía, el gato se murió, ahora que tú dijiste, ¿no? Sí. Y el tipo le responde con otro, le dice, no sea animal. Como dice una cosa, una noticia de esas no se da así. Sí. Primero ponga, el gato se subió al tejado. Después me manda otro telegrama que diga, el gato se resbaló. Después otro que el gato se cayó. Y después de 5 o 6 telegramas, pues que el gato se murió. Pero es que una noticia no me la puede dar así de esa manera. A los 15 días recibe el fulano un telegrama que dice, mi mamá se subió al tejado. Exactamente, así era, así era. Sí, eso era una cosa así. Entonces esos eran los famosos telegramas que yo digo que fueron, el telegrama es el papá del Twitter. Sí, claro, porque además había que ir a la oficina y uno comenzaba a dictar el telegrama y había un fulano o una fulana detrás de una máquina de escribir tecleando el telegrama. Sí, era muy simpático porque era Joaquín, diga, avisarte,
Diga, sí, así era, así era. Uno iba y había cola y todo el mundo se enteraba de lo que uno decía y, el, y, Exacto. Sí. y cuando le tocaba a uno el telegramista que estaba medio sordo, o sea, ¿qué? Y que Joaquín, señor, Joaquín. Ese era muy... Porque también existía Es- la modalidad de que uno escribía en el papelito el telegrama y se lo pasaba y el telegrafista pues lo copiaba, ¿no? Pero claro, sí, había personas que tenían obviamente una letra y una caligrafía que no correspondía y pues siempre había que era terminar ya, dictando, ¿no? Ese sí, era sí, el letra tema. de médico. Sí, claro. Eso era una Entonces, aventura. Comunicarse era complicado. no, eso era toda una odisea. Sí. Y es que acuérdate que Twitter comenzó con 140 caracteres y ahora son 280. Entonces el Twitter también había que escribirlo más o menos de esa forma, ¿no? Diferente del Facebook, que uno en el Facebook tiene muchísimo más elasticidad en el contenido que está escribiendo porque le permite. También tiene un límite, yo no sé cuánto es porque nunca he llegado al límite, pero el contenido que uno publica en Facebook es muchísimo más amplio y tiene uno más posibilidades. El Twitter era muy, muy concentrado. Entonces era su madre, la suya, ¿no? En Sí, el caso de los políticos. sí, sí. Sí, pero ya lo ampliaron a 280 caracteres, o sea que te da un poquitico más de elasticidad. Y los videos también son muy cortos, lo mismo que el TikTok, que ya amplió los videos a 3 minutos. Instagram también ha ampliado un poco más, pero uno tiene más elasticidad en Facebook y en YouTube. Toda esta historia del inicio, pues, de lo que estamos hablando sobre las redes, cómo llegamos a las redes sociales. Entonces se remonta a 1995, de manera que esto no es un tema de muchos años. No hemos completado 20 años de redes sociales. Y poco a poco nos hemos ido como acostumbrando a esa intercomunicación mundial. Pero se necesita una serie de correctivos que deben ser autocorrectivos, porque es que nosotros no vamos a una escuela. Yo creo que eso debería ser parte del pénsul escolar, una materia que fuera redes sociales, para enseñarle a las generaciones que vienen a interactuar dentro de esta modalidad de comunicación mundial. No, pero O sea, con estas... hacerlo con un poquito más Pero con, de digamos, de educación, en medio de la libertad de las comunicaciones, que sí, de la libertad de expresión, todo lo que se quiera poner alrededor de esto, pero que haya un poquito más de cuidar un poco más la imagen que se está dando a través de las redes sociales, que eso es lo que no sucede muchas veces. Pero se han prestado para todo, ¿no? O sea, les han dado la libertad de los gobiernos, en algunas partes han querido, inclusive aquí se trató de promulgar algo que se llamaba la ley Lleras, que el fin, menos mal que nunca pasó, y era una forma de ponerle mordaza a las redes sociales. Se la están poniendo en cierta manera, digamos, convirtiendo ciertos contenidos en delito cuando son calumniosos o difamatorios. Porque ya existe una policía encargada de vigilar y de recibir denuncias sobre contenidos, acosos y todas esas cosas que se presentan en redes sociales. Pero eso es algo que se está haciendo, viene al paso. Del año 95 para acá, lo que se pensó que era un encuentro con amigos viejos o con grupos de amigos y para compartir foticos y para conversar un poquito mediante el chat, se extendió. Se abrió completamente a una interacción de muchas cosas. Entonces las redes sociales ya son no son solamente ese tipo de cosas, sino que pueden producir inclusive dinero
hacer empresa, intercambiar comercio, producir contenido, los podcasts como este, que son programas ya muy similares a la radio, pero de una forma en vivo, en directo, donde se puede compartir muchas cosas, se puede invitar personas a los foros, bueno, etcétera. Entonces, tenemos una amplitud en las comunicaciones hoy en día mundial, y se llaman redes precisamente porque lo que estamos hablando hoy puede alcanzar en el mundo una cantidad insospechada de personas que van a escuchar y ver el programa. Y ahí la responsabilidad de lo que se hace, se dice y lo que se comparte en las redes. Porque hay una cantidad de desinformación impresionante. Más o menos, ¿en qué época saliste tú, Ignacio, a las redes sociales? Más o menos, ¿en qué año entraste, abriste tu Facebook y esas cosas? Eso es secreto de Estado, no se puede revelar la información así tan de plano. No fue hace mucho, fue recientemente. La verdad es que tampoco tengo Facebook personal, yo, ¿no? Es solamente por las cosas de la empresa. ¿No? Yo no tengo ninguna red social mía. De pronto el WhatsApp, pero el resto no. Pues porque soy un bicho raro, atípico, que no le gusta andar por ahí compartiendo cuando tiene un poquito de dinero y puede comprarse un plato de comida en un restaurante y quiero hacerle la foto, ¿no? Lo que suele pasar con la gente, ¿no? Que al fin tiene para ir a sentarse en un restaurante, entonces lo único que le ocurre es ir y tomarle una foto al plato para contarle a los demás que tuvo plata para ir al restaurante, ¿no? Ese es el... Sí, porque digamos en febrero sale al aire, del 2004 sale al aire Facebook como red social. Para el 2005 YouTube. Para el 2006 Twitter. Y para el 2010 Instagram, digamos, y TikTok ya más para acá, digamos, para hablar de las 4 principales, porque hay muchísimas más. Digamos, pero yo vine a aparecer en el campo de las redes sociales en el 2008, más exactamente entre octubre y noviembre del 2008. Había oído hablar del Facebook, que le decían Carelibro y de estas cosas, pero a mí no me llamaba la atención. Yo no tenía sino un correo que me había abierto una hija mía en Gmail, en Yahoo, perdón. Yahoo, pero nunca lo usaba. Todavía en Yahoo, sí. Y nunca lo usaba, nunca lo revisaba y nunca me escribían nada. No tenía nadie que me escribiera en Yahoo. Entonces ahí viene el cuento de lo que escribí en el libro de Bitácora, que te acuerdas que fue cuando, para entrar a la clínica, que compré un portátil, y en ese entonces un portátil era una novedad. Y en la clínica las enfermeras me dijeron: oiga, don Álvaro, usted sí sabe que usted puede comunicarse, ¿usted tiene redes sociales? Le dije: no, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No, mire, venga, esto tiene que una palanquita, venga, miramos. O sea, don Álvaro, ¿usted tiene redes sociales? No, yo pesco con caña. Con caña, sí. Usted mueve esta palanquita para allá y para acá adelante y conecta Wi-Fi. Y vamos a conectarle su computadora al Wi-Fi. Y yo no sabía que era Wi-Fi. Sí. Ni la menor idea. Sí. ¿Qué es eso? No, pues para que le entre internet al computador. ¿Ah, sí? Y entonces, pero usted no tiene cuenta de nada. Entonces me abrieron la cuenta de Facebook las enfermeras en la clínica y me abrieron la cuenta de Skype. Ajá. En ese entonces Skype nos daba la posibilidad del video. Y a mí me pareció una maravilla comunicarme con un amigo en Panamá, yo estando en la clínica y él en Panamá, con video. Eso era una cosa grandísima, ¿no? De celebrar. Y ahí comencé, poco a poco, lentamente, inclusive a escribir en las redes sociales, y me fui dando cuenta con el Facebook que era posible escribir reflexiones y columnas. Y también me fui dando cuenta el álgido problema que es interactuar con los demás, que no es tan sencillo.
Entonces, según el tema que uno tratara, yo trataba temas políticos y temas espirituales, pero en los temas espirituales era muchísimo más complicado por la pugnacidad y la guerra que se comenzó a generar dentro de las redes sociales entre católicos y protestantes, por ejemplo. Y en la política, entre un partido y otro, o entre ciertos movimientos sociales y otros. Entonces, el asunto era cómo lograr, que fue lo que yo fui pensando, cómo lograr interactuar en las redes sociales y estar uno, hacerse uno, digamos, estar uno al margen de toda esa cantidad de lluvia, ¿cómo es que les llamas tú a esos? Aquí les decimos los troles, pero los haters, algo así. Haters. Los haters. Eso. Sí. ¿Qué es un hater exactamente? Uno, pues traducido el inglés dice odiador. el hater es el odiador, el que odia, ¿no? Entonces hace comentarios de hate, de odio, para ofender y destruir al otro, ¿no? Claro. Entonces, pues eso era lo que yo me encontré, lo primero que yo me encontré cuando traté de comenzar a escribir en el Facebook fue eso. Y la verdad no me pareció bien. Casi que desisto, precisamente por ver esas peleas de perros y gatos en los comentarios. Claro, lo que pasa es que el anonimato, el hecho de poder crear un perfil y que no tengas que aparecer tú, sino pueda ser inclusive falso o lo que sea, el anonimato, el hecho de no tener que poner la cara, ¿no?, frente a lo que se escribe, pues es muy atractivo para el mundo, porque la mayoría de los seres humanos somos cobardes, ¿no? Bueno, yo no soy cobarde. La mayoría de los seres humanos pues habitan en linderos de la cobardía y entonces se escudan detrás del anonimato para soltar las cosas, pero vas después y los tienes de frente y no ejecutan, ¿no? No ejecutan. Entonces, imagínate, en ese entonces, nosotros con unos despuesito, ¿no? Como en el año ya 2010, con un amigo caleño fundamos un grupo en Facebook, que lo llamamos Corrupción Súmate al No, que prácticamente lo convertimos en un magazine. Sí. En ese entonces llegó a tener 165,000 abonados. Nos saluda también Álvaro, disculpa. Gloria Cordero. Ah, gracias, Glorita. Aquí estamos pegados de la palabra hoy. Entonces ese grupo de Corrupción Súmate al No alcanzó a tener 165,000 abonados, que era una barbaridad. Un grupo bueno, grande, podría tener grande, eran 25, 30,000. 165,000 tenía una calidad muy... Estábamos recibiendo aproximadamente unas 400 publicaciones diarias. Nos tocó, digamos, en todos los administradores del grupo, eso fue para la campaña, antes de la primera campaña de Juan Manuel Santos, estábamos nosotros en todo ese tema político, y había una polarización en el país terrible, y comenzamos, ¿no?, nosotros a invitar. ¿Ah? Qué raro, ¿no? Sí. Y nos inventamos, o sea, digamos, definimos roles dentro del grupo. Éramos más o menos yo creo que unos 20 administradores. Estábamos diseminados por todo el país. Para ese entonces, los noticieros tradicionales, los de la televisión y la prensa escrita, hacían mofa de las redes sociales. Tenemos un problemita técnico ahí. Álvaro se congeló, pero hoy estamos hablando aquí en el punto de mira de las redes sociales, ¿no? El dilema de ser o no ser en las redes sociales. Ya siento los pasos de animal grande, diría mi abuelo, de Álvaro, que ha regresado aquí nuevamente con nosotros. Sí, Álvaro. Se nos cayó el internet, entonces conecté datos a ver si podemos continuar. Muy bien, se nos cayó el wifi. Se nos cayó lo que yo no tenía ni idea que era.
el Wi-Fi. El wifi, sí. Bueno, Y que se puede, ni primero no tenía ni idea de uno, y después que se podía caer. Eso es lo peor. sí, sí. Sí. Y uno mirando a ver dónde fue que se cayó. Sí, ¿dónde fue que se pegó duro, mijo? Ole, pobre wifi, hay que llamar al médico que se cayó. ¿Dónde está el wifi, hombre? Los muchachos se reían de uno, porque yo cuando compré el primer computador lo compré para llevar los inventarios del almacén. O sea, para mí esa vaina era una máquina de escribir con pantalla. Exacto, sí. Y eran esos chiquitos así de letras verdes, Sí, y la torre acostada, sí, claro, el sí. monitor. Sí. Y un El día se combo me era ocurre a ese, mí ¿no? decir, sí, sí. Y un día se me ocurre a mí decir que, oiga, entonces, ¿por qué no corremos el cabezote un poquito para atrás? El cabezote era el monitor. Y hay 3 muchachos escuchando. Tuvieron ellos cuento, todavía no se les olvida, yo creo que me los vuelvo a encontrar, me acuerdan, ¿no? Pero eso es lo que iba a saber si a uno le investían esas cosas, pero sin Claro. embargo, pues logramos aprender a manejar un computador Con todo y y todas cabezote. estas cosas. Sí, sí, a entender que es un cabezote, sí. Y todas estas cosas a través del tiempo, porque uno, pues es que uno es otra generación. Estos muchachos de hoy en día nacen Un chip incorporado. ¿cómo se llama? Sí, sí, ellos con un disco duro en el cerebro, ¿no? Y Sí, una board. sí. Y entonces, y programados, y tienen no sé cuánto de RAM. Entonces, a uno Algunos muy no, a uno poco de le RAM tienen. Y sí, más también bien. traen procesador lento, me consta. Algunos, ¿no? No todos. Pero nosotros, mire de dónde venimos. Yo vengo de lo que me acuerdo para acá, el telégrafo. Pues cuando yo nací ya existía el teléfono al menos. Sí. El, entonces, y el Twitter de La Telecom, el primera, la Marconi. primera experiencia inalámbrica que uno tuvo era el teléfono de vasito desechable con hilo. Esa era Con la un hilo. primera Sí. experiencia inalámbrica. Lo que decíamos el otro día, uno era mucho más imaginativo en los juegos porque no tenía tantas cosas audiovisuales en que meterse y Claro, distraerse. claro, Entonces sí, uno sí. usaba la imaginación y la inventiva para construir cosas o para imaginarse las que estaban existiendo. Sí. Los amigos imaginarios, entonces esa vaina. Bueno, Bueno, eso sí ya es una otra cosa retomemos. psicótica. Yo sí no pasé por ahí, pero bueno. Entonces, nosotros en esa época que formamos ese grupo, yo le puse, porque eso sí fue un invento mío, una frase al grupo que decía, la libertad de expresión no está por encima del respeto. Ujú. Porque todo el mundo cuando empezaban a insultar y uno les decía, oiga, frene, ay, es que yo tengo libertad de expresión y yo puedo decir lo que se me antoje. No, vaya, dígalo en el patio de su casa, pero aquí no. Entonces, y regulábamos nosotros el grupo de esa manera, porque nos entraba y nos entraba y nos entraba gente, y también sacábamos gente de esos haters, o bueno, haters, Hater, exacto, que sí, señor. aprendiera a decir esa cosa, Con estilacho. que Hater. entraban a tirarse los foros. Sí. Sí, ese era su oficio. ¿Qué pasa? Que nosotros comenzamos, yo no sé si yo fui el primero que se lo inventó, o qué sé yo, pero el caso es que nos inventamos unos foros en el muro del grupo. Esto como para que los muchachos vayan viendo, ¿no? El desarrollo del Facebook, en este caso, con los grupos, ¿no? Cuando ya se junta un montón de gente alrededor digamos, de un solo fin, que es en este caso la política. Nos convertimos en una jauría, estábamos regados por todo el país. Le estábamos haciendo en ese entonces campaña a Mocos, o sea, en contra de Santos. Entonces, uno de los postulados de Mocos en ese entonces era, no todo vale, yo vine porque quise, a mí no me pagaron, y el otro era, el fin no justifica los medios.
Eran tres cosas interesantísimas. Las redes estaban encendidas, porque no era, el único grupo no era el nuestro, había una cantidad de grupos y por donde usted se pasara por esos grupos usted no encontraba sino pasquines y unas vulgaridades del tamaño que usted quiera y agarrados de las mechas unos con otros, ¿no? En ese tiempo no había ni uribestias ni mamertos, pero era otra, no me acuerdo bien contra qué se tiraban, pero se tiraban muy duro. ¿Qué nos tocó? Organizar esos foros en ese entonces en el muro. No había esto del podcast para invitar un candidato al Senado, por ejemplo, que X de X partido, porque una de las cosas que tenía ese grupo era que nosotros nos presentamos como pluralistas. O sea, no estábamos ni, aunque le estábamos haciendo campaña mocos y teníamos, se nos notaba el sesgo, no estábamos marcados de mocos, sino como pluralistas. Entonces le dábamos la oportunidad a cualquier candidato de cualquier corriente y color político que quisiera venir al muro a intercambiar con las personas. Entonces se montaba el programa de esta manera, con una foto del candidato y su número de participación para las elecciones, y una leyenda, fulano de tal, perteneciente al partido tal, no sé qué, estará con nosotros en el grupo el día tal, a tal, en el muro del grupo, no en el chat, sino en el muro. El chat no tenía esa connotación. Nosotros usábamos el chat para comunicarnos los administradores del grupo, para ir manejando el foro cuando se abría, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaba? Llegaba el día, inmediatamente iba a iniciar como se inició este podcast, ¿no? Inmediatamente iba a iniciar a la hora que estaba programada, entonces subía yo la foto del candidato con la leyenda y toda esta cosa, y la gente comenzaba a comentar a hacer los comentarios y las preguntas, y llegaba el candidato y comenzaban a los comentarios y las preguntas directamente en el muro. ¿Sí me comprendes? En los comentarios. No era chat, no era nada de esas cosas. Eran los comentarios. Entonces cuando llegaban los haters y aparecían en bandadas de 3, 4, 5 y empezaban a insultar al candidato, a armar esto. Cuando eso sucedía, algunos de los administradores los enfocábamos, ¿no? Y como tratando de cercarlos, de señor, ¿por qué no comenta con cultura, con educación? Aquí estamos, no sé qué, y ustedes empezaban a insultarlo a uno, entonces uno lo jalaba para que lo insultaran a uno. Y mientras ellos lo estaban insultando a uno y toda esa cosa, en fracción eso era en fracción de minutos, de segundos, los otros que estaban alrededor lo cagaban y para afuera. Y a estos los otros. Y continuaba uno con el foro. ¿Sí me entendés? Claro. Que había para lograr eso no era un debate, o bueno, sí se formaba una especie de debates porque a veces el candidato se quedaba interactuando 3, 4, 5, 6, 10, 15 comentarios con una sola persona que le seguía preguntando, pero logramos nosotros establecer que en el muro de ese grupo de corrupción súmate al no se podía entrar a insultar a nadie, que la libertad de expresión no estaba por encima del respeto. Y nos decían que éramos unos dictadores, que éramos unos no sé cuántas, que mejor dicho, que aquello, lo otro y lo demás, pero nosotros los manteníamos a la raya. Y entonces empezaron a llegar personajes, que eso fue lo importante. Mira hacia dónde va porque esto aparentemente es una simple historia, pero tiene un fondo. Véelo analizando y ahora tú haces digamos, la reflexión. Al grupo se estaban abonando mujeres de todo el país, ¿no? De diferentes estratos sociales. Había políticos, había intelectuales, había historiadores. Ahí conocí yo a Antonio, que es un historiador tremendo. El Héctor Fabio, Eliazar, bueno, una cantidad de personas y de personalidades también. Y políticos de renombre. Que gustaban del grupo precisamente, pues se podía manejar, o sea, manteníamos foros nosotros con una muy buena calidad.
Porque cuando tú estás, si a usted no le gusta la vulgaridad, o sea, uno no es que uno no eche un madrazo de vez en cuando, no tenemos pues la aureola aquí encima, pero ese no es la forma de hablar continuamente y a toda hora, entonces uno prefiere los temas que son un poco más, y a mí siempre me han gustado, y en los grupos, y en ese grupo de amigos que estábamos allí, nos encantaba, y había muchachos jóvenes metidos ahí, ¿no? Muy intelectuales. Entonces, el manejar los foros de esa manera iba atrayendo cada vez mucho más gente que quería un ambiente, vamos a decirlo en las palabras que son, decente para participar, donde los temas fueran de altura, donde usted no dijera es que a mí me gusta esto de color negro y otro no saliera a decirle, no, es que usted es un tal por cual porque es que el color que es el rojo, ¿no? Hombre, a usted le gusta el negro y a mí me gusta el rojo, pongámonos de acuerdo, venga, lo discutimos, a ver qué pasa. Argumentemos. Porque es que el insulto es es el final del argumento. Cuando a una persona se le terminan los argumentos, insulta. Claro, Para ver cómo gana la pelea. Y de esa experiencia está llena las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces, esa, digamos, dinámica del grupo que tenemos, y llegamos al punto que los políticos nos solicitaban la participación en el grupo. Por eso creció tanto en número, porque por eso te digo que hoy en día los grupos pueden tener 1 millón o más miembros, pero en ese entonces un grupo de 165.000 miembros era una cosa espectacular. Sobre todo porque los 165.000 que se había convertido... asistían y ponían atención al contenido del grupo. Hoy en día hay grupos de 1 millón de personas y la gente no ve el contenido del grupo. También. Bueno, entonces estaban muy alrededor, publicaban y nosotros les permitíamos las publicaciones. Cuando alguno salía publicando alguna de esas cositas que sabemos, le quitábamos la publicación y lo sacábamos del grupo y lo bloqueábamos, porque teníamos esa herramienta, ¿no? Y es una herramienta que existe en redes sociales muy buena. Bloquear. Hasta luego, hermano. Ahora, el que llegaba a insultar en el foro con palabras de calibre, y mientras nosotros lo cazábamos y lo expulsábamos del grupo, después de expulsarlo le quitábamos todos los comentarios, no se los dejábamos ahí. Y me van a perdonar la expresión, pero yo decía, no, si van a defecar, no vengan a hacerlo aquí. Aquí nos tratamos como personas con respeto. Claro. Ah, es que usted es un dictador, póngala quiera. ¿Y sí? Pero el respeto está por encima de todo. Si usted no es capaz de respetar, hombre, las redes sociales, una vez le dije eso a una señora que se me escandalizó, pues, ay, ¿cómo tratas a una dama? Le dije, señora, es que las redes sociales son muy amplias en el mundo entero, usted puede ir a defecar a otra parte, no lo haga aquí. ¿Cuál dama? Ay, ¿cómo es de grosero usted? ¿Cómo le dice eso a una dama? Le dije, entonces compórtese como tal. Porque el vocabulario que usted está empleando para comentar no va a recibir una respuesta de parte mía a ese nivel, pero téngalo por seguro que por ahí debe haber alguno que sí tiene ganas de contestarle. Se vuelve esta cosa una pelea de gallos, y eso no se trata. O sea, es que el respeto es tan importante, Ignacio, y especialmente en las redes sociales. No hay cosa más agradable que una conversación argumentada, inteligente. Yo no digo que todo el mundo tenga que ser un sabio, no, pero es que uno aprende. Si usted no sabe de alguna cosa, hay otro que sí sabe, la comenta y usted aprende. Y si le parece que no es, entonces tiene Google, y usted se va a Google y dice, venga, googleemos a ver si lo que usted está diciendo es cierto o no es cierto. ¿Ya? Para rebatir la idea, para compartirla o para no estar de acuerdo, porque es que no es una que estemos de acuerdo dando la manita a la espalda, pero sí podemos debatir las ideas, pero debatirlas con argumentos y debatirlas con educación, porque nadie tiene por qué ser maltratado en las redes sociales por otro. Allá es donde va el término.
¿Sabes en qué terminó ese grupo de corrupción? Hoy en día existe, pero ya no es lo que era, porque yo ya no estoy ahí adentro en esas cosas. En, en que en la siguiente campaña, en la segunda campaña de Santos, eh, nos hicieron Una y nos Santos. un asalto y lo hicieron de noche. Publicaron en el muro del grupo, porque era abierto, era público, posiblemente porque nosotros nos dimos cuenta fue al día siguiente, pero eso era lo que se sabía que se hacía. Una andanada de pornografía y de cosas así, de estilo, de imágenes grotescas y ventas, ellos mismos denuncian. Claro. Es el algoritmo de Facebook, no se va a poner a preguntar nada, sino ¡pact! El grupo nunca lo pudimos recuperar. Se volvió a abrir uno nuevo con el mismo nombre, pero no volvió a hacer lo mismo. Yo cogí, me desvié por otras rutas en las redes sociales y dejé de participar mucho tiempo en política hasta hace muy poco, que volví otra vez a tomar el político en las columnas y en la red, porque gusta, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero aprendimos en ese entonces una muy buena lección, y es que sí es posible interactuar en las redes sociales en un ambiente agradable. No que esté todo, como te digo, no tienen todo el que estar de acuerdo en todo el mundo, ¿no? Hacer un monólogo, no, pero sí respeto. Yo creo que estamos llegando a 7, 2 minutos, pero bueno, como tuvimos una interrupción, alarguémonos unos minuticos, si te parece, Ignacio, y coméntame qué reflexión sacarías tú de esto. No, pues básicamente eso es un paseo muy interesante que estamos haciendo de esta primera entrega sobre las redes sociales, ¿no? Porque hay mucho de dónde abarcar y está bueno que lo hagamos desde la experiencia propia y sobre todo desde la experiencia de la inclusión de lo que es una persona ageneracional a las redes sociales y cómo abordó su experiencia dentro de las redes sociales, ¿no? Que de hecho lo que llama la atención, vuelvo y digo, como cuando comenzamos el podcast, lo que llama la atención de las redes sociales es la posibilidad de llevar el mensaje, mi opinión, mi criterio, lo que yo quiero decir a otras personas, ¿no? Que al fin y al cabo pareciera ser que se cumple entonces el atavío de que existo en tanto las demás personas sepan que existo, ¿no? Es decir, Exacto. mi relación con el mundo es la que define mi lugar en el mundo. Entonces, de esa manera, pues esa experiencia que nos has contado hoy durante este tiempo, pues nos permite abordar la inclusión en las redes sociales y su importancia, cómo unen, cómo entablan esa telaraña de la cual hablaba Marshall McLuhan en la teoría de la aldea global, cómo unen los puntos y cómo ya el mundo es uno solo, ¿no? Y asimismo, pues vive sus tragedias, disfruta sus alegrías, pero lo más difícil, que creo que obviamente lo vamos a tratar en los especiales subsiguientes, es que las redes sociales se han convertido en un elemento de manipulación bastante fuerte y que pasan ya hacia al primer lugar como consumidoras de ocio, porque ahora existen en las redes sociales todas las alternativas de entretenimiento y de opinión y de trabajo que se necesitan, ¿no? Entonces, Sí, sí. están cambiando la forma como se vive y cómo se vive la vida, que es distinto a cómo se vive, ¿no? Es también cómo se vive la vida. Hay personas que literalmente viven a través de las redes sociales. Entonces, Exacto. y son algo telefonofóbicas, ¿no? Viven pendientes del teléfono, no pueden... bueno, a mí me pasa, a mí me llega un mensaje de WhatsApp y no puedo dejarlo pasar. Tengo que responderlo, tengo que mirar, Sí, tengo que... bueno, pues a cualquiera. Sí, sí. No, Sí, hay sí. personas que les llega el mensaje, ¿no? Lo ven eh, a tal hora, ¿no? No miro, yo miro los mensajes de WhatsApp a las 9 de la noche, pero si te escribí a las 7 no, pero lo miro a las 9 así que...
Sí, hay Sí, personas que sí. son así. Entonces, este inicio ha sido muy interesante, Álvaro, desde esa perspectiva y sobre todo de lo que significa la construcción de pensamiento, que es una ejecución de la utilidad de las redes sociales que tú, a través de la cual tú te incluiste en esa, ¿no? En esta experiencia de las redes sociales. Ujú, claro. Sí, y sobre todo que hay muchos temas que abordar, ¿no? Ya hicimos un paso a la carrera sobre la historia para no quedarnos porque esa información se encuentra en internet de todos los tamaños y colores, de manera que quien quiera, digamos, por curiosidad, hacerse un recorderis de cómo comenzaron las redes sociales, digamos, la historia de las comunicaciones, todo eso lo podemos encontrar a través de Google con una información muy nutrida, porque es que hoy en día eh, el, es, tenemos todo en las manos a través y más en la mano en un teléfono, ¿no? Para podernos informar Literalmente el mundo está en la palma de la mano hoy en día. en la palma de la mano, exactamente. Todo lo que uno quiera lo encuentra de muchas fuentes. Más adelante hablamos de las fuentes, de cómo purificar, o sea, cómo escoger esas fuentes, cómo cernir eso, porque es que ahí también hay una cantidad de cosas que tienen que ver con las redes sociales. O sea, como tú dijiste, el abrebocas este nuevo tema que vamos a tratar de aquí en adelante, vamos a ver en cuántos programas nos sale, Unos 7 por ahí. pero vamos a ir, sí, porque el tema es largo, Sí. pero vamos a ir caminando, ¿no? Ya queda la apertura, vamos a ir hablando sobre la misma experiencia como tú lo dijiste. Yo no, hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo con seguridad en redes sociales, pero yo no me considero que tenga poquita porque en todos estos años me la he pasado, el escritor nació en las redes sociales, Sí. se hizo en las redes sociales. La gente que me conoce y que me sigue se hicieron en las redes sociales, ¿no? Yo no, a mí no me tocó como Gabo. Entonces, entonces es una herramienta muy efectiva, muy eficaz, muy necesaria para la vida de hoy, muy agradable, pero también tiene demasiados riesgos, peligros y que tenemos que aprender como quien conduce un automóvil, ¿no? En un tráfico. Aprender a conducir en las autopistas de las redes sociales. Esa es la invitación que queda abierta para dentro de 8 días que continuemos con el tema, porque entre otras vamos a hablar un poquito de lo que fue la primavera árabe, por ejemplo. Ajá. Cómo las redes sociales han ido convirtiéndose, cuando tú dijiste, ¿no? En material de manipulación, pero también de información, y prácticamente las redes sociales en adelante van a poner presidentes en el mundo. Así de sencillo. Cuando pensaban los periodistas en el año 2010 que esto era una bobada. Periodistas Ya, brutos, carajo. sí, se burlaban de nosotros en esa época, Sí, ¿no? sí. Especialmente el grupo que teníamos nosotros, yo alcancé a escuchar burlas hasta que el espectador abrió los ojos, nos intrigó y nos puso una columna acerca del trabajo que estábamos nosotros haciendo en las redes. Entonces, y hoy en día mire usted, Rodolfo, el que acabó de pasar de candidato aquí en Colombia, en TikTok haciendo monerías, se consiguió más de 10 millones de votos. Hace unos días renunció al Senado porque eso no es para él. Este es un millonario que no le importa nada y renunció al Senado y se fue porque le tocó un escaño en el Senado por derecho propio para haber sido el segundo en votación, pero consiguió 10 millones de votos haciendo monerías en TikTok a través de las redes sociales. Bueno, otro ejemplo es Trump, ¿no? Que, ah, sí, claro. Otro ejemplo es Trump. Entonces, bueno, pero bueno, todos estos temas y más todavía los vamos a tratar aquí, señor.
Vamos a irle dando la vuelta. Sí, señor. En vivo y en directo en el próximo Punto de Mira, porque usted, querido amigo, sigue aquí en nuestro punto de mira, en el rifle de la opinión. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. No me gusta decir muchos seguidores porque suena como a secta, ¿no? Me siento Sí, 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 sí. como pastor de secta ahí, Sí, los seguidores, no, no. entonces toca empezar a cobrar el... Claro, el diezmo, y ahí se complica el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, recomendarles Perdona, mañana. Ignacio, Sí, de eso también vamos a hablar, ¿no? cl- De las redes sociales y la religión. por Ese supuesto, tema lo vamos a tocar. lo que pasa es que las redes sociales ya permearon todo. Ya, como dice Todo. Cecilia Daneri en Espejismos, atraviesan, ¿no? Atraviesan la humanidad ya, atravesaron y permearon todo y la actividad está en las redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, las empresas de cable están destinadas a morir y desaparecer, si no es que ya murieron, ¿no? Pobre DirecTV Exacto. pasó de ser una cosa supremamente de alcurnia para convertirse en un prepago. Imagínate lo que es eso. O sea, antes había que tener hasta credenciales y recomendaciones para poder tener DirecTV. Y hoy en día es una prepago que uno consigue por ahí en cualquier... Y no, ojalá fuera en una tienda, en cualquier supermercado. Una prepago. O sea, esa es la prostitución del entretenimiento a su máxima expresión, ¿no? Y antes Sí, esa se les ese que acabó el era... monopolio, es lo que pasó. Cómo? Se les acabó el Se monopolio. les acabó el monopolio, porque antes la antena, uno veía una antena DirecTV en una casa y uno se codeaba con el que venía caminando y mira, tienen DirecTV hoy, tienen DirecTV hoy, Ujú. ¿sí? Ay, fulano puso DirecTV en la casa. Mentiras, hoy en día eso es una guarnupia, ¿no? Ahí, Como cuando yo adquirí el primer portátil, Ignacio, perdona que te interrumpa. A mí me da mucha risa porque es que yo no vivo de esas cosas, ¿no? A mí poco me interesa, pero observo, por eso es que escribo. sí, Entonces, el- me, yo no tenía después de que salí de la clínica que aprendí a usar esa cosa. Entonces, iba a conseguir yo conectarme en Wi-Fi en un centro comercial. No había en mi casa, donde vivía. Y esa también era una cosa muy suntuosa, entre otras cosas, ¿no? Entonces iba para un centro comercial y en el espacio de las comidas, donde están las mesas, uno tenía que pedir algo para justificar la sentada de horas claro, un café. y abrir el portátil, sí, café y la no sé, abría uno el portátil y se sentaba uno a funcionar con... Pero entonces era la élite, los del portátil. Claro, sí, sí. No, sí, sí. Eso era una casta, ¿no? Como cuando las motociclistas eran poquitos y todos los motociclistas eran amigos. Entonces, ya uno en el centro comercial ya se saludaba como en cierta élite con el otro que tenía portátil. Así que eso se masificó. Y eso pasó también con el celular. Sí, Cuando eran esas panelas de este tamaño, la gente se pavoneaba en los centros comerciales hablando lo que la gente viera que tenía celular. sí, sí. Bueno, Bueno, ahí cerremos pasearemos por porque será todo que nos eso. quedamos. Sí. Bueno, Hay muchísimas mucho. gracias a todos los que nos han estado escuchando. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, gracias Álvaro, nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, en donde vamos a estar aquí en la mira, en el punto de mira, En la mira. en la mira, aquí con Álvaro, hablando más sobre las redes sociales. No se puede escapar porque lo tenemos en la mira. Nos vemos En en la mira. 8 días, que estés muy bien, bye bye.